perros, los gallos, todo. ¿Sí me escuchan ahora? Muy bien. Sí, ok. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y pues vamos a hablar acerca de la historia clínica. ¿Sí le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, prácticamente, antes que nada, para que podamos hacer una meticulosa y una precisa historia clínica, esto nos sirve para que podamos obtener un buen diagnóstico y para eso debemos de escuchar con atención al paciente y poder hacer preguntas inteligentes. Debemos poder tener un interés sincero y amable y poder interpretar muy bien los síntomas que el paciente tenga. La siguiente, por favor. Bueno, como ya sabemos que nada, la historia clínica va a comenzar con lo que es la ficha de identificación. En esta debemos de poner lo que es pues el nombre del paciente, la edad, el sexo, la fecha y lugar de nacimiento. También es importante lo que es el lugar de residencia, el nivel de estudio que tenga el paciente, la ocupación, su estado civil, la religión, el tipo de sangre y pues el familiar responsable que quede a cargo. La siguiente. Recuerden que la ocupación es muy importante en traumatología porque muchas patologías están ligadas directamente con lo que hace el paciente. Y ahora también mucha gente hace deporte y muchas patologías que estamos viendo están ligadas con el deporte que están haciendo. Entonces, es muy importante preguntar eso. Así es. La siguiente. Bueno, en los antecedentes, pues como siempre hay que preguntar los antecedentes, pues heredofamiliares que tenga de sus abuelos, padres e incluso hermanos. Aquí debemos de preguntar, pues si hay las enfermedades crónicas degenerativas, como cáncer principalmente, diabetes o alguna otra. Y también, pues si algún familiar falleció, preguntar pues cuál fue la causa. Y después vamos a tener lo que son los antecedentes personales no patológicos. Aquí, pues como sabemos, vamos a preguntar pues la vivienda del paciente, que si es propia o rentada, el tipo de suelo, el tipo de techo, cuántas habitaciones y cuántas personas habitan para ver si hay o no hay hacinamiento. También si cuenta con sus servicios intra y extra domiciliarios. También vamos a preguntar si convive con animales. Y también es importante la alimentación del paciente. Pues acá debemos de preguntar
pues cuántas comidas al día y si consume carne, cuántas veces lo hace, qué tipo de carne, también carnes blancas, carnes rojas, también si consume verduras, cuántas veces y con qué frecuencia lo hace al día y cuáles serían las principales que consume. También es importante preguntar pues el agua y hacer énfasis en el consumo de 2 litros diarios de agua. También es importante sus hábitos higiénicos, si hay cambio de ropa, su higiene bucal. Y pues acá también sería importante preguntar al paciente si realiza ejercicio. Y pues si cuenta con su esquema de vacunación completo. Si ha realizado o no viajes fuera del estado o del país. Y en los antecedentes personales patológicos, aquí es importante preguntar, pues como ya sabemos y recordamos, pues las enfermedades de la infancia, varicela, sarampión, rubiola, si ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, si es alérgico a un medicamento o algo, es importante también saber si ha sido hospitalizado o si le han realizado algún tipo de cirugía. También es importante preguntar las toxicomanías, consumo de alcohol, el hábito de tabaco, el uso de drogas y también igual las enfermedades crónicas degenerativas, si padece o no. Y algo muy importante es preguntar si ha tenido antecedentes traumáticos, ¿no? Si alguna fractura, algún esguince o algún tipo de luxaciones. La siguiente, por favor. Bueno, y con lo que contribuye a lo que es el problema actual del paciente, aquí es importante hacer énfasis en el síntoma por el cual él acudió a consulta. Y por eso debemos de hacer las siguientes preguntas, que es preguntarle cuándo comenzó, de qué forma lo hizo, si fue de inicio brusco o fue prolongado, la gravedad, la constancia con la que se da y la evolución, y si hace actividades que lo agravan o lo alivian. Igual, si hay una relación con algún traumatismo o un accidente que tuvo anteriormente, y también preguntar si tiene algún otro síntoma asociado. Eso sería. Recuerden que la principal queja es el dolor en traumatología. Y hay que ver, y hay que buscar todo esto que dice la compañera. La que sigue. Hola, buenos días. Mi nombre es Elisa y bueno, continuando con el tema, pues vamos a ver ya los síntomas musculoesqueléticos más frecuentes como tal, que pues los vamos a resumir prácticamente en estos tres, que sería el dolor, la disminución de la función y el aspecto físico, bien la deformidad que puedan llegar a observarse, pues. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, comenzando por el dolor, como nos acaba de mencionar justamente el doctor, es el síntoma más común, es el motivo principal de consulta por el cual van a llegar nuestros pacientes. Y por lo tanto, es muy importante que profundicemos lo más que podamos acerca de sus características. Tenemos que evaluar su localización, ya que esto pues nos va a hacer como que más énfasis de qué es lo que nos está presentando. El dolor puede ser local cuando se presenta en un área pues circunscrita, vaya. Este puede también ser referido, que puede estar causado por irritación nerviosa o insuficiencia vascular o bien contracturas musculares, o también lo pueden referir como irradiado. Después del siguiente, por favor.
Otro aspecto que tenemos que evaluar acerca de este dolor es cómo inició. Si este se presentó de forma brusca o aguda, es muy importante que preguntemos a nuestro paciente el mecanismo por el cual se produjo, ya que pues este tipo de dolor tiene como antecedente principal prácticamente los traumatismos. También es muy importante que indaguemos pues, acerca de lo contrario, que puede ser de inicio insidioso o bien crónico. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y otras características que vamos a evaluar acerca del dolor, pues es su intensidad. Podemos, no sé, preguntarle a nuestro paciente cuál ha sido el dolor más intenso que ha sentido en su vida, y ese lo podemos tomar, no sé, en una escala del 1 al 10, tomando este dolor como 10, la puntuación máxima. Y, por favor, estoy exponiendo. Y dependiendo de esta escala, pues ya el paciente nos va a ir diciendo qué tan intenso está presentando este dolor. Y también pues el ritmo, ya si este es constante, si se presenta por ciertos periodos o lapsos durante el día, si agrava con ciertas posiciones o mejora y este tipo de cosas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, algunos de los síntomas habituales o preocupantes que vamos a encontrar que van a estar acompañados de este dolor, pues son los siguientes. Puede ser el lumbago o bien la lumbalgia, que quizá podemos empezar preguntándole a nuestro paciente si tiene dolor en la espalda, principalmente en aquellos pacientes de entre 30 y 50 años, que es como que lo más frecuente y que va a ser como que muy común que al menos una vez en su vida hayan tenido lumbalgia. Acerca de esto, pues tenemos que preguntarle si este dolor lo presenta exactamente en la línea media o si es exterior a la línea media, ya que si es un dolor situado exactamente en la línea media o sobre las vértebras, podemos estar frente a casos como de una hernia discal, algún colapso vertebral, metástasis de la médula ósea, o bueno, en raros casos se puede presentar abscesos epidurales. Y en caso de ser un dolor que está externo a la línea media vaya, pues tenemos que evaluar si existe algún tipo de distensión muscular, sacroiliitis o bursitis trochanteria, o incluso afecciones renales, ya hablando un poco más de otros sistemas. Tenemos que indagar acerca del dolor cervical, principalmente aquel que se ve como que se hace irradiado hacia los hombros, ya que es muy común el dolor radicular por compresión del nervio raquídeo, que es muy frecuente a nivel de C6 y de C7. También vamos a encontrar artralgias monoarticulares, como su nombre lo dice, que va a ser un dolor localizado en una sola articulación. Esto se va a dar principalmente en las articulaciones pequeñas, ya puede ser de los dedos, de las manos o de los pies. Y las poliarticulares, de igual forma, como su nombre lo dice, cuando se ven afectadas una o más articulaciones. En este caso tenemos que preguntar el patrón de afección, es decir, que si el dolor pasa de una articulación a otra o que si ésta se propaga de manera constante en todas las articulaciones que presenta. Tenemos que preguntar si son de carácter simétrico simétrico o si solo se presenta el dolor en un solo lado vaya del cuerpo. También tenemos que evaluar si si presenta artralgias inflamatorias o infecciosas, evaluando si hay dolor a la palpación, si presenta eritema, cambios de coloración, de calor. Y también van a haber artralgias que van a estar acompañadas con síntomas generales como son fiebre, anorexia, escalofríos, erupciones, pérdida de peso y debilidad. Y bueno, y también vamos a tener en la consulta que van a haber artralgias que van a ser secundarias de síntomas de otros sistemas orgánicos. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor?
y bueno, el otro motivo de consulta, vaya, pues, puede ser una alteración alteración funcional, que esta pues tenemos que evaluar y tenemos que tener en cuenta qué características va a tener para saber frente a qué tipo de disfunción vamos a estar. Por ejemplo, si vamos a hablar de una disfunción muscular, cuando va a existir algún tipo de parálisis o sección muscular, vamos a estar frente a una disfunción articular cuando va a haber algún bloqueo del movimiento, como puede estar presente en las luxaciones, o también puede haber limitación o rigidez, o incluso hasta pérdida total del movimiento, como se puede presentar en la anquilosis. También vamos a tener una disfunción de tipo ligamentaria. Esta va a estar presente cuando hay una inestabilidad articular. Esta se va a dar principalmente por algún esguince o alguna ruptura ligamentaria. Y bueno, pues por último, la disfunción esquelética, que pues vaya, aquí se va a presentar cuando hay una pérdida del soporte o bien del apoyo, del apoyo esquelético para realizar las funciones musculares voluntarias. O sea, este tipo de disfunción se va a dar principalmente cuando hay fracturas óseas, bueno, sí. Por ejemplo, una persona que tiene una fractura en el miembro pélvico, pues se dice que tiene una disfunción esquelética, ya que va a ser incapaz de apoyarlo. Por lo tanto, no va a poder realizar los movimientos musculares voluntarios tampoco. Y pasa exactamente lo mismo con una fractura del miembro torácico. Eso sería todo. Buenos días, mi nombre es Karen y vamos a continuar con lo que es otro motivo de consulta, que es la deformidad. ¿Sí me escucha? Disculpe. Todo bien. Sí, ok. Sobre todo pues puede ser por alteraciones congénitas o adquiridas, que va a ser en cuanto pues las extremidades óseas, ¿no? Aquí vamos a determinar el momento de su aparición para poder diferenciar tanto deformidades congénitas como parecidas a largo plazo de desarrollo o que va a estar relacionado con una lesión. En cuanto a lo congénito, encontramos a lo que es el pie sambo, que sobre todo, como vemos en la imagen, pues aquí se involucran los pies y la parte inferior de la pierna. Acá se va a curvar hacia adentro y hacia abajo, y sobre todo, a pesar de su aspecto, nos dice que pues no causa molestias ni dolor. Pero aquí los tendones que conectan al músculo con el hueso pues van a ser más cortos de lo habitual. Y la desaparición pues a lo largo del desarrollo va a ser lo que es la escoliosis juvenil o la escoliosis idiopática, porque se desconoce en cuanto a su causa de esta patología. En cuanto a nos dice que se presenta en edad de los 4 a los 10 años de edad y va a ser una curvatura, pues como vemos en la imagen, anormal en forma de S o de C. La lesión pues va a ser una luxación articular, que va a ser un desplazamiento de la superficie articular pues fuera de su cavidad o espacio que lo contiene, ¿no? Y van a existir también deformidades que se establecen en la edad infantil, como el genu varum, que pues esta alteración está presente hasta la edad de los 2 años, pero si persiste hasta los 3, pues ya ahí sí ahí sí ya debemos preocuparnos de dicha patología. En cuanto a una tumefacción, también podemos encontrar un derrame articular o un hematoma, como vemos en la imagen, que pues está pues provocada por una lesión de dichas extremidades o dichos huesos de los dedos o de otras partes del cuerpo. La siguiente, por favor.
En cuanto a la exploración física, pues aquí vamos a ver sobre todo la constitución corporal del paciente, sus facies y la marcha. En cuanto a la inspección, pues vamos a valorar lo que es la piel, sobre todo su color, la temperatura, textura, la movilidad y la pigmentación. También si existen lesiones, como va a ser hematomas, mácula, pápulas o vesículas, y etc. Si Y en la ustedes se fijan, palpación, si ustedes se fijan aquí en esta imagen, hay un aparato que no habían visto. Se llama goniómetro. Y no es más que el transportador, aquel que usaron en la secundaria o en la primaria que se medía en grados. Es el que tiene los dos bracitos que se ven aquí. Y precisamente nos sirve para ver las angulaciones. Recuerden que su compañera habló que en la imagen anterior habían unas piernas en varo y unas piernas en valgo. Entonces todo eso se puede ir midiendo con el aparato ese que se llama goniómetro, la deformidad que haya. ¿Sí? ¿Alguien lo puede señalar? El goniómetro es el que está ahí ese que está ahí. Como este es completo, tiene 360 grados, entonces esa rueda tiene 360 grados y los brazos los movemos para medir el ángulo que querramos ver. Muy bien. Adelante. ok, pues continuando con la palpación, podemos a ver en el paciente su temperatura, su pulso, si tiene una sensibilidad dolorosa, si existe pues dicha lesión, ¿no? Eh, si hay una tumefacción o características de una masa que podamos encontrar, y pues si hay unas relaciones anormales entre los huesos y las articulaciones, bueno. La siguiente. En cuanto a la elaboración articular, pues vamos a ver si es limitada, si encontramos dolor, espasmo muscular, si hay una ruptura de un músculo tendón, si tenemos rigidez articular, contractura o incluso un bloqueo óseo. En cuanto a la humedad pasiva de una articulación, debe observarse sobre todo con suavidad. Aquí debemos también anotar sobre todo la amplitud anormal pues, del movimiento articular, si es activo o pasivo. Pues en cuanto a la auscultación, aquí sobre todo nos maneja la captación de una fractura, que aquí se escucha más o menos como lo que son los chasquidos, también en la captación articular y los chasquidos tendinosos o el murmullo de una fístula arteriovenosa periférica. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. Sí. Bueno, pues dentro de la exploración física podremos proceder también a la realización de pruebas físicas de carácter especial y algunas de ellas son las que ponemos a continuación. Una de ellas es la prueba de Thomas, que va a evidenciar, en el caso de ser positivo, un acortamiento o contractura del músculo psoas-ilíaco. Esta se va a realizar colocando al paciente en la mesa de exploración, pidiéndole que flexione sus extremidades inferiores hacia sí mismo, y en el caso de ser positivo, se va a evidenciar cómo la pierna contraria se va a levantar de la mesa de exploración, ya sea los glúteos o el muslo. Una de ellas, ¿pueden darle a la siguiente, por favor, para que salga la imagen? Ok, gracias. La siguiente es la prueba de Trendelenburg, que se va a emplear para evidenciar un mecanismo ineficaz de abducción de la cadera, y en este se va a pedir al paciente que se coloque sobre uno de sus pies, y en caso de ser este signo positivo, se va a evidenciar cómo hay una caída de la cadera contraria al pie que está sosteniéndose. Esto principalmente se va a dar porque el músculo glúteo medio, que es el principal músculo abductor, es ineficaz en su acción, entonces va a promover una caída del lado contrario de la cadera.
La siguiente, por favor. La siguiente es la prueba de Barlow y la prueba de Ortolani, y en el caso de ser positiva se va a evidenciar una inestabilidad de cadera particularmente de recién nacido. Esto se va a usar principalmente en casos de displasia de desarrollo de la cadera, y en cuanto a la prueba de Barlow, que es la imagen de la izquierda, pues se va a proceder a agarrar la extremidad, una de las extremidades inferiores del paciente, se va a abducir, y en el caso de escucharse un sonido de un clock o de que ha salido el hueso de la articulación, pues puede ser un signo positivo de que hay una luxación de la cadera. Igualmente con la prueba Ortolani, nada más que esta se va a realizar en el sentido contrario, aduciendo la pierna del paciente. La siguiente va a ser la prueba de la SEC, que va a evidenciar una irritación del nervio ciático, y esta va a ser positiva en caso de que al momento de subir la pierna, si a los 30 a 70 grados de esta maniobra se evidencia dolor, va a entonces indicar que hay irritación del nervio ciático. Esta prueba también se puede usar para la exploración física en el caso de una hernia discal localizada particularmente entre el L4 y L5. Y la siguiente pues va a ser la prueba de McMurray, que va a servir para explorar a aquel paciente que pudiera tener una rotura del menisco medial de la rodilla. Lo siento. Bueno, el hombro también va a ser muy importante inspeccionarlo porque pues obviamente es parte del sistema musculoesquelético, y entre las cosas que se pueden inspeccionar pues vamos a evidenciar incrementos de volumen que pudieran ser indicativos de derrames de líquido sinovial, así como abultamientos de la bolsa subacromial, e igualmente la inspección nos será útil para evidenciar deformidades como por ejemplo la escoliosis, que se ve en la imagen inferior derecha, y en esta se va a percibir particularmente la elevación del hombro, o también se pudiera evidenciar una luxación anterior del hombro, y se va esta a ver porque la cara lateral se va a ver redondeada y aplanada. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, igualmente, con la inspección del hombro vamos a poder evidenciar atrofias musculares como las provocadas por lesiones de los nervios cervicales, y asimismo las fasciculaciones. La siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto a las técnicas de exploración, pues vamos a tener algunas de ellas, como por ejemplo la que se le realiza a la articulación acromioclavicular, que va a ser la prueba de cruce, que es la imagen superior izquierda, en la cual se puede evidenciar sensibilidad y dolor, y pues esta va a ser indicativa de inflamación o artritis. La siguiente va a ser la exploración de las bolsas subacromial y subdeltoidea, que se va a realizar mediante una extensión pasiva del hombro y una elevación posterior del codo. Y en caso de ser esta una prueba positiva, se puede suponer que pudiera haber en el paciente bursitis, cambios degenerativos, depósitos calcificados en el manguito rotador. Y particularmente en cuanto al manguito rotador, este se podrá explorar por medio de una extensión pasiva del hombro, levantando el codo hacia atrás, como pueden ver en la imagen inferior. Y esta, pues, si es positivo el signo, se pudiera evidenciar entonces la existencia de esguinces, desgarres, roturas tendinosas, pues precisamente del manguito rotador. La siguiente, por favor. Bueno, la palpación del dolor pues también va a ser muy importante, y pues en caso de que haya dolor en la parte superior del hombro con irradiación al cuello, se pudiera suponer que hay un involucramiento de la articulación acromioclavicular, así como también de la cara lateral del hombro con diseminación a la inserción del deltoides, que pudiera entonces hablarnos de un involucramiento del manguito rotador. Y si hay dolor en la cara anterior del hombro, entonces se pudiera suponer que la localización o el origen está en el tendón bicipital. Igualmente va a ser importante saber que los movimientos de la cintura escapular son de 6 tipos, que son los que están en esta imagen, que son la elevación, la depresión, la aducción o retracción, la abducción, la rotación externa y la rotación hacia abajo. La siguiente, por favor.
Bueno, igualmente será importante revisar la existencia de dolor en la hendidura y tendón bicipitales. Y en el caso de haber sensibilidad o dolor en contra de la resistencia en el momento de la exploración, pudiera evidenciarse entonces una tenosinovitis de la vaina del tendón bicipital o bien una rotura del tendón del bíceps. Igualmente deberá supervisarse la presencia de dolor en la cápsula articular, en la membrana sinovial y en la articulación glenohumeral. Y en el caso de haber sensibilidad y derrame, se va a sugerir entonces que pudiera haber presencia de sinovitis de la articulación glenohumeral. Y en cuanto a los bordes de la cápsula y la membrana sinoviales, en caso de ser palpables, entonces se pudiera suponer que hay derrames de moderados a graves. La siguiente. Creo que eso ya le tocaría más. Bueno, ¿sí se escucha? Perfectamente bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre la inspección y la palpación del codo. Como hemos estado viendo ahorita, estamos empezando todo lo de la semiología de la porción superior de las articulaciones y vamos a ir continuando con las porciones más inferiores. Si recordamos, pues el codo se conforma anatómicamente por las epífisis inferiores del húmero y también de las superiores de los huesos radio y cúbito, formando con esto la articulación del codo, que son principalmente tres, la cúbito-humeral, la radiohumeral y la radiocubital. A esta se les va a unir una cápsula articular y una cavidad sinovial única que le van a dar estabilidad, y esta estabilidad de forma normal nos va a permitir hacer movimientos de flexión-extensión que van desde los 0 hasta los 180 grados, aunque en algunas otras bibliografías, y depende también de la conformación anatómica, se dice que es de los 0 hasta los 160 grados. Fisiológicamente podemos decir que la flexión se va a dar hasta en un ángulo de 90 grados y la extensión se puede llegar a dar desde los 70 hasta los 80 grados. Y bueno, es importante al momento de la palpación palpar al olecranon, ya que este es uno de los huesos indicativos cuando hay una luxación y, como se puede ver en la imagen, cuando hay un desplazamiento hacia atrás, y como en esta imagen, básicamente ya no necesitamos alguna prueba diagnóstica que no sea la pura clínica. Con esto nosotros ya pudiéramos ver que el paciente pudiera estar pasando con una luxación. La inspección del codo también es muy importante, ya que esta nos permite comprobar la morfología normal de las salientes óseas, también cambios en el volumen del codo que pueden considerarse localizados en la región oleocraniana, los cuales, si hay alguna alteración, nos podrían indicar bursitis, traumatismos y, como ya les he mencionado, fracturas o luxaciones. En la palpación, pues básicamente la palpación se va a basar en el dolor referido para el paciente, y este debe practicarse con cuidado, ya que si el paciente llegara a tener alguna afección, pues obviamente le vamos a causar mucho dolor. Vamos a revisar la zona epicondilia, que es el principal lugar de inserción muscular, donde podemos valorar si hay alguna afección, como alguna tendinitis o neuritis originadas por algún movimiento repetitivo o brusco que pudiera estar causando alguna lesión. Normalmente, pues, el codo, la articulación del codo, pues va a ser 4 movimientos importantes, como ya he mencionado: la flexión, la extensión, y para la porción del antebrazo, la supinación y la pronación. La limitación de cualquiera de estos movimientos nos va a indicar algún problema, ya sea óseo, articular o muscular, incluso nervioso.
Ay, creo que se trabó. Si se nos acaba la hora, seguimos mañana. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a continuar con la muñeca y la mano. Sabemos que la mano se considera como el órgano de la precisión gracias a la oposición que tenemos con el pulgar. La mano se va a integrar por la participación de 8 huesos del carpo, 5 metacarpianos y 14 falanges, que se van a estabilizar gracias a cápsulas y ligamentos. La palpación nos va a servir para evaluar dolor o molestias en sitios específicos de la mano. Y en la inspección, nosotros ya podríamos valorar a simple vista el movimiento de las manos, incluso en reposo, daño de los tendones. Aquí en la imagen le podemos ver un ejemplo del daño del tendón flexor, en el cual pues hay una mala alineación de los dedos. Vamos a inspeccionar las superficies palmar y dorsales, la palmar y la dorsal, que es muy importante, en donde si encontramos un ligero aumento de volumen, nos estaría indicando que este paciente está cursando con un proceso de artritis o alguna infección. También las formaciones quísticas son importantes a valorar. La deformidad de los huesos de la muñeca, mano o dedos, y también como las desviaciones de los huesos radiales y cubitales. A la palpación, pues vamos a valorar el volumen, consistencias o puntos sensibles. También podemos palpar la tabaquera anatómica, y todo esto es para valorar la integridad de los tendones. También al comprimir las articulaciones metacarpofalángicas, vamos a ver si está cursando el paciente con un proceso de sinovitis o una artritis reumatoide. También es importante ver si hay cambios interfalángicos, como los nódulos de Bouchard y los nódulos de Heberden, los cuales son los nódulos de Bouchard son una manifestación principalmente de la osteoartritis, que se da en forma de protuberancias óseas que se van a presentar en las articulaciones medias de las falanges. Entonces serían estos. Los nódulos de Heberden son nudosidades palpables que aparecen en las articulaciones interfalángicas distantes. Entonces serían estos. Son signos que se pueden encontrar en la osteoartritis. Aquí está la imagen. Bueno, ¿cuáles van a ser los movimientos principales de la mano y de la muñeca? Pues van a ser la flexión, la extensión, la pronación, la supinación, la abducción y la aducción, que como ya sabemos, si alguno de estos movimientos está alterado, pues nos estaría indicando alguna alteración osteoarticular. Y bueno, por último, pues la cadera. Bueno, esta porción es muy importante a explorar, ya que... Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y mañana seguimos viendo lo de cadera, ¿sí? Sí, doctor. Ya vemos cadera con el otro grupo y todo, para que todos veamos lo mismo. ¿Sale? Sí, doctor, está bien. Bueno, doctor, gracias. nos vemos mañana. Hasta luego.